Dame Shabla Om Guru Vajradhara Sumati Muni Shasane Karma Sutta Vardhanya Shivaya Vasamanya Sarva Siddhi Hum Om Guru Vajradhara Sumati Muni Shasane Karma Sutta Vardhanya Shivaya Vasamanya Sarva Siddhi Hum Om Guru Vajradhara Sumati Muni Shasane Karma Uttavardhanya Shivaya Vasamanya Sarva Siddhi Om Guru Vajradhara Sumati Muni Shasane Karma Uttavardhanya Shivaya Vasamanya Sarva Siddhi Om Guru Vajradhara Sumati Muni Shasane Karma Uttavardhanya Shivaya Vasamanya Sarva Siddhi Pakyuke Kodan Dagilu Pakyuke Sundan Dagima Pakyuke Tudan Dagigi Yerme Chikto Jinji Makyuke Kudan Dagilu Makyuke Sundan Dagima Makyuke Tudan Dagigi Yerme Chikto Jinji Tomo refugio hasta que alcance la iluminación. Con la práctica de la generosidad y la autosatisfacción, al alcanzar el estado de Buda para poder beneficiar a todos los seres sintientes. Yo me acuerdo cuando era bastante pequeño, tenía tal vez unos 13 años. No me
acuerdo el contexto, el porqué, el cómo, pero alguna situación que pasaba ahí en Nepal, Rinpoche me dijo, acuérdate que a las personas en general no les gusta la palabra no. Y si tú vas por la negación, difícilmente lo van a aceptar, ¿no? Tenemos la tendencia que si alguien nos dice algo que tiene una actitud de oposición, en alguna manera, aunque creamos que tenga razón, nuestra tendencia es ponernos en una posición de defensa, contraataque, ¿no? Donde no importa más mucho el objeto de las discusiones, del por qué, lo que importa es que me estás atacando y así que yo te voy a atacar. No entra en eso, ¿no? Y Rinpoche decía, por eso que mejor no ir por esa dirección, siempre ir por el lado del propositivo, ¿no? Ir ahí y así se puede llevar y acompañar y no ir en dirección de eso. Y Rinpoche, yo vi en muchas ocasiones que muchos de nosotros hacía eso. En vez de decir, mira que tu comportamiento no está bien, lo que él hacía es ya por la dirección opuesta, diciendo, qué bien sería si hiciera eso, lo otro, hasta en no decir lo que teníamos que hacer, pero ponerlo en formación de oración, en forma de oración. Así que, en vez de decir, mira que no está bien comportarse con agresividad, mira que no está bien pelearse, mira que no está bien tener una actitud así. Venga, repitan conmigo, con los niños a la escuela, ¿no? Paz con todo con paz, despertar con paz, hablar con paz, escuchar con paz, caminar con paz, y así por delante, ¿no? Lo que es importante es ver que no es una oración, en realidad Rinpoche nos está dando la dirección, como un mapa que nos pone en nuestras manos. Nos coge por las manos, pero somos nosotros que tenemos que caminar. Y la verdad es que tenemos ciertas veces la sensación que la paz sea un poco la ausencia de guerra, la ausencia de conflicto, que estamos en paz. Quiere decir que no estamos peleando, cuando en realidad va mucho más allá de eso, ¿no? Tampoco como en una guerra existe la tregua, ¿cómo dicen eso? Sí. Existe la tregua y existe la paz, son dos cosas distintas, ¿no? Podríamos decir, mira, durante el periodo de Navidad vamos a parar de matar uno al otro, hacemos una tregua, pero no estamos en paz, ¿no? Y tiene veces que ya no nos conviene más pelear tanto así porque al final hacemos daño uno al otro, pero la paz tampoco está, ¿no? Y la energía necesaria para cultivar la paz normalmente es bastante mayor que la energía necesaria para estar en el conflicto. No es una cosa fácil. El costo de estar en paz es mucho más bajo que el costo de estar en guerra. Para construir la paz necesita más energía, pero lo que nos cuesta después estar en guerra es mucho más alto en el tiempo. Pero para mí una cosa siempre muy importante es intentar siempre traer para nuestra propia realidad. Porque podemos mirar, ¿no? Mirar al otro, podemos ver lo que pasa en la familia, en el trabajo, entre los amigos, en la sangha, lo que pasa en la sociedad en un sentido más amplio, lo que pasa a nivel internacional, ¿no? En la era de internet somos bastante tutólogos cada uno de nosotros, ¿no?
donde sobre cualquier asunto que sea cada uno tiene algo para decir, ¿no? Porque no, en la guerra de Ucrania tendrían que hacer eso y no tendrían que hacer el otro. Yo qué sé que tendrían que hacer cuando de verdad no conozco la situación. No tengo un entendimiento aprofundido de la cosa. Claro que a mí no me gusta la guerra, pero esta es otra historia. Cuando alguien me pregunta por qué existe la guerra, cuando empezó la guerra en Ucrania como si fuera la única, y es porque está cercano de nosotros, son personas que de un punto de vista cultural, étnico, son más parecidos con nosotros, y todo eso trae ahí algo más cercano, y claramente también se rompió un equilibrio que uno creía que en Europa no era más posible un país invadir otro y tener guerra, una cosa que no iba más a pasar, ¿no? Y ahí tenemos delante de nosotros. Y cuando claramente eso creo que a muchos de nosotros ha tocado, ha generado miedo y todavía eso está ahí presente. Cuando uno se pregunta por qué existe la guerra. La verdad, desde mi punto de vista, que la razón por la cual existe la guerra es la misma razón por la cual dentro de una familia hermanos se pelean. Que sea una familia de sangre, que sea una familia espiritual, donde personas que tienen muchas cosas en común, pero también tienen cosas distintas, ideas distintas, cada uno ahí pensando en sí mismo, cada uno ahí pensando en su propia visión, donde yo tengo razón, no, yo tengo razón. Y ahí ya para que mi razón pueda existir, yo tengo que eliminar tu razón, no podemos tener razón los dos. Y ahí se van creando las cosas, ¿no? Que yo te digo esto no, y tú te pones en la defensiva. Y ahí tú me haces un contraataque, y ahí yo me pongo a la defensiva, y al final, ¿no? Si empieza, me acuerdo las peleas de niños, que quién empezó, ¿no? Yo no sé si acá también se hace eso, que los padres preguntan, pero ¿quién empezó? La verdad que importa quién empezó, pero y ahí se dice, no fui yo, no fui él, no fue él, y se empieza, ¿no? Uno dando la culpa al otro, quien empezó, no, tú dijiste eso antes, pero tú hiciste el otro antes, y ahí se va, ¿no? Y esto pasa normalmente, llega un momento en el cual, y la locura que pasa es que cuando entramos en esas dinámicas, es hasta divertido ver en ciertos casos, en realidad no es divertido, pero puede parecer, tiene una parte un poco cómica casi, que dos personas se ponen en oposición, ¿no? Y al principio era porque no estamos de acuerdo dónde poner el vaso. Uno dice que el vaso tiene que estar por el suelo, el otro dice que el vaso tiene que estar dentro del plato, ¿no? Yo digo, no, tiene que estar aquí, no, tiene que estar aquí. Y empezamos a discutir. Solo que llega un momento en el cual el vaso no importa más. Lo que importa es tener razón y estar en oposición al otro. Yo empecé peleándome porque el vaso tiene que estar en el piso, y a un cierto punto tú dices que el vaso tiene que estar en el piso, ahí yo voy a decir que tiene que estar en el plato, porque el objetivo no es dónde está el vaso, el objetivo es, se puede decir en español, prevaricar, prevalecer sobre el otro. Y ahí empezamos, y ahí vamos, y una cosa y otra, y no, porque yo tengo razón, y ahí entran juegos muy sutiles de nuestro ego. Y lo que pasa principalmente para mí es que es importante, yo no estoy diciendo eso para hacer referencia de nada de específico. Yo claramente, cada vez que cualquiera uno de nosotros escuchemos cualquier cosa o vemos cualquier cosa, en nuestra naturaleza somos autorreferenciales, ¿no? Cualquier cosa que escuchemos vamos a mirar y vamos a hacer una referencia a nuestra propia realidad. Esto es más que normal, ¿no? Muchas veces la gente dice, no, pero estabas hablando a mí. La verdad es que son cosas que tocan a todos nosotros. Entonces cada uno cuando escucha las cosas es autorreferencial, ¿no? Intentamos escuchar y ver dentro de nuestra propia realidad. Y en parte eso está muy bien. Porque no tenemos que construir la paz mundial. Tenemos que construir la paz en la familia, entre los amigos. Tenemos que estar en paz en nuestro propio día a día, en las relaciones que tenemos. Y acá tiene un punto llave, que es, yo me voy a comportar con coherencia
a lo que yo creo, dentro de mi propio conocimiento, que es necesario para construir una relación de armonía, de amistad, de respeto, de amor, y así por delante. En otras palabras, todos los ingredientes necesarios para estar en paz. La paz es un resultado, ¿no? Cuando yo decía un día de paz, ¿cómo hago para tener un día de paz? Un día donde estoy libre de conflictos y así por delante. Tengo que construir eso con respeto, con gratitud, con amor, con cariño, con aceptación, con sabiduría, con altruismo y así por delante, ¿no? Y yo hago mi parte en el sentido que existen, cuando dos personas se relacionan, existe lo que yo hago en relación a ti, lo que tú haces en relación a mí, y lo que existe entre los dos, lo que se crea junto. Lo que se crea junto depende de los dos, que es el resultado de la suma de las dos partes, ¿no? 2 más 2 hace 4, 2 más 1 no hace 4, ¿no? Así que si necesitamos 4, necesitamos de 2 veces 2. Pero si necesitamos de 2 veces 2, yo tengo que hacer mi parte de poner 2. Si tú haces tu parte o no, esto no es un problema que toca a mí. Y ciertas veces nosotros ponemos un peso muy fuerte en el 4. ¿Por qué que yo voy a hacer 2 si el otro no lo va a hacer? ¿Cuál es el punto de hacer mi esfuerzo para generar 2 cuando el otro no lo hace y no vamos a llegar a 4? Y yo me acuerdo, una vez que estaba con un coche en Venezuela, en Caracas, y estuvimos ahí en un encuentro interreligioso. Y para ser bien sincero, la mayoría de los encuentros interreligiosos que yo fui siempre me cayeron bastante mal. Porque muchas veces yo tuve la sensación, principalmente los encuentros interreligiosos más formales. Después existen otros que Rinpoche ha puesto mucho esfuerzo, por ejemplo en Italia y otros, donde es una cuestión de conocerse, de comer juntos, de estar juntos, y ahí esto es ya diferente. Pero los encuentros interreligiosos más formales, al final es un poco, disculpa si pongo así, ciertas veces parece un desfile, ¿no? Donde está ahí cada uno con su ropa, con su gorro, con su cosa, llevar quién es más importante, no sé, disculpa que soy, digo así, ¿no? Y esta vez yo me acuerdo que estaba ahí un montón de gente hablando de la paz, cada uno poniendo la culpa en el otro, y yo era bastante pequeño y me vino esta imagen. Le di ahí a la gente diciendo, mira, imagínate que cada uno de nosotros somos como un grano de arroz, un grano de arroz, y está ahí un contenedor enorme para llenarse. Pero un grano de arroz es tan pequeñito que no va nunca a llenar el contenedor. Pero todos los granos quieren que el contenedor esté lleno. Y decimos, ay, qué bien estaría si estuviéramos todos ahí dentro. Pero yo, ¿por qué voy a hacer todo el esfuerzo de tener que subir ahí hasta llegar y llenar eso solo? Porque no hace sentido que yo tenga que hacer tanto esfuerzo para estar solo dentro de eso cuando el objetivo es que esté lleno. Y cada uno pone la culpa en el otro, que yo no voy a subir porque tú no has subido. Si he visto que está vacío, porque yo voy a entrar. Y lo que pasa es que al final no pasamos uno al otro la responsabilidad, y porque la verdad que no tenemos ganas de poner energía a nosotros mismos y no queremos autorresponsabilizarnos por hacer nuestra parte, porque tampoco es fácil, ¿no? Y esto nos lleva a una actitud bastante difundida hoy en día, que es la actitud de ver las cosas que no están bien, a nivel del ambiente, a nivel social, a nivel familiar y así por delante. Ver las cosas que no están bien, inculpar en parte algo mayor y decir, ¿yo qué soy? Yo no soy nada y nunca voy a poder arreglar eso, así que ni peso.
qué que yo voy a poner un esfuerzo desde mi parte, ya que yo no soy nada para poder arreglar el todo. Y a un poco eso se ve, por ejemplo, no son todos así, bien o mal, pero muchas veces, ¿no? Existe una actitud difundida donde claramente yo quiero que el ambiente esté bien. Yo quiero un clima equilibrado, yo quiero un ambiente saludable. Pero ¿por qué que yo voy a dejar de comprar esto cuando el problema es que todo el mundo está comprando? ¿Qué diferencia hace si yo lo hago, si yo no lo hago? ¿Qué diferencia hace si yo voy a actuar en una manera o en otra cuando el resto del mundo está todo el mundo haciendo eso? Al final yo soy el tonto que está intentando salvar el mundo cuando el mundo está en la dirección opuesta. Un poco como decir, el barco va en una dirección, ¿por qué que yo voy a remar, ¿no? En la dirección opuesta cuando todos están remando en la otra dirección? Y la verdad es que si cada uno de nosotros piensa así, al final no llegamos a ninguna parte. Solo que este mismo pensamiento, esta misma actitud, muchas veces lo vamos a encontrar no solamente en las cuestiones más generalizadas, sino también en las cuestiones específicas dentro de la familia, dentro de los amigos, dentro del trabajo, en todos los contextos. Y cuando hablamos de la paz, es importante desde la parte de cada uno de nosotros tomar la responsabilidad. Es decir, yo voy a actuar de modo coherente. Esto es muy importante. Por ejemplo, existe una cosa que no tenía absolutamente ninguna intención de hablar de eso, pero es algo delicado en ciertos aspectos, pero que yo creo que está fuertemente conectado con el ambiente y está conectado con la paz también, de los conflictos, y también conectado con las enfermedades mentales. Existe el karma individual y existe el karma colectivo. El karma individual quiere decir que yo hago una acción, hago una interacción, y según el tipo de acción que yo voy a hacer, yo voy a generar una inercia, causas que después se van a manifestar, que yo mismo voy a tener respecto a eso. El karma colectivo existe de dos tipos. Si nosotros todos juntos hacemos algo juntos, estamos generando más o menos el mismo tipo de karma, porque depende de la motivación, depende de otros aspectos individuales también. No hay que todo exactamente idéntico, pero el mismo tipo de acción. Y cuando hacemos una acción conjunta, esto es una forma de karma colectivo, y el resultado conjunto es el karma colectivo en la causa. El resultado, como el karma colectivo en el resultado, quiere decir que o hemos hecho causas parecidas en contextos distintos, pero el resultado lo vivimos juntos. ¿Ok? Porque la condición se manifiesta juntos. O hemos creado juntos un cierto tipo de acción y lo vivimos juntos el resultado. El karma colectivo se manifiesta principalmente en cosas que son de naturaleza más amplia o ancha. Amplia, de naturaleza más amplia. Las cuestiones ambientales, cuestiones sociales, cuestiones económicas, y así por delante. Y existen situaciones que hoy en día todavía más fuerte, porque es interesante ver una corporación, ¿no? Porque al final existen hoy en día corporaciones, empresas muy grandes. ¿De quién es la corporación? De un equipo directivo. El equipo directivo está ahí para ejecutar, que por detrás de eso están los shareholders, ¿cómo se dice eso? Los accionistas. Están los accionistas. Dentro de los accionistas existen empresas de inversiones que por su vez tienen varios accionistas por detrás y así por delante, ¿no? Bueno, hay algunos grupos de inversión que si vas tirando al final hay una sola persona, pero de por medio sí hay muchas
hay muchas personas. Muchas personas. Lo que yo quiero decir es el siguiente, que cuando una empresa es de una persona, la acción que se hace ahí dentro principalmente está relacionada con él, kármicamente hablando. También sabe que una acción que yo hago, soy yo responsable en primera persona de eso. Eso se ve, por ejemplo, ciertas veces puede pasar que cuando una persona, que el dueño de una empresa muere o pasa para otra o la vende, aunque los que trabajan sean los mismos, cambia todo, porque depende del karma de quien está ahí por delante también. Pero lo que pasa es que tenemos ahí hoy en día realidades muy grandes que si intentamos apuntar el dedo no encontramos una persona responsable y que al mismo tiempo tienen el objetivo principal el lucro, ¿no? Y siendo el lucro el objetivo principal, lo que pase en medio no importa mucho. Y siendo de todos y de nadie, de muchos y de nadie en alguna manera, nadie se responsabiliza plenamente moralmente por lo que se hace. ¿Okay? Y es muy interesante el propio nombre que se da, ¿no? Es una persona jurídica. ¿No? Es una locura en realidad. Pero vale, esto es otra historia, no quiero entrar en eso. Estoy intentando dar una vuelta para llegar a un punto que para mí es bastante importante. Sí, existe una empresa que vende, vamos a ver, que va a vender chocolate. Y lo que pasa es que a un cierto punto las personas no quieren más comer chocolate y dejan de comprar chocolate. La empresa tiene, ¿qué opción tiene? O tiene que cerrar o tiene que inventar de hacer algo distinto, ¿no? Porque al final, quien permite a la empresa de estar en pie, de funcionar y todo lo otro, es quien compra, ¿no? Así que quien compra, en realidad, cuando nosotros compramos algo, es como un voto que estamos dando, es como votar. En realidad, dentro del sistema democrático capitalista que vivimos, el poder mayor que tenemos de elegir las cosas no es durante el voto, más es durante la compra. Es cómo interactuamos dentro de la sociedad, porque si valoramos un cierto tipo de cosas en nuestras elecciones diarias, naturalmente que vamos a dar más energía para eso y así por delante. ¿Está claro eso? Yo creo que cualquier contexto donde exista violencia, la violencia que parte de una indiferencia al sufrimiento, es una de las cosas que genera una interdependencia muy mala. A la base del karma negativo de la acción no virtuosa está la indiferencia al sufrimiento conjunto a acciones que lleven al sufrimiento, al cual uno poco le importa, que tiene una total indiferencia delante de eso. Yo creo que eso es algo que difícilmente alguien va a decir que contrario a eso, ¿no? Hace poco hasta el Papa hablaba ahí que uno de los males de nuestro tiempo es la indiferencia delante del sufrimiento, ¿no? El nivel de indiferencia que tenemos. Así que un problema muy grande es la indiferencia delante del sufrimiento. Otra cosa que en alguna manera permite actos de violencia de mantener y de continuar es una despersonificación del acto de violencia y la relación con quien vive la violencia. Así que si tiene una cosa personalizada, es una cosa. Si quien hace la violencia no se entiende muy bien quién es, nadie se responsabiliza directamente. Yo hago la cosa directa, pero estoy haciendo un trabajo que alguien me dijo de hacer. Por eso no soy yo directamente responsable. Quien da el trabajo dijo, yo lo estoy haciendo por otro que me ha dicho de hacer. Y así por delante se va
teniendo una despersonalización, eso hace también la despersonalización de quien pasa por el sufrimiento y por la violencia, también permite en alguna manera dentro de nuestra mentalidad de aceptar más fácilmente la violencia. Y otra cosa que permite de aceptar más fácilmente la violencia, y esto es muy interesante, es la actitud de superioridad. Si yo me siento superior a ti, si yo soy superior a ti, esto justifica que no somos iguales, y por eso si tú sufres o si yo tengo un acto de violencia a ti, en alguna manera eso se va a justificar, porque yo soy más importante que tú. Si eso en alguna manera sirve a mí, está bien. ¿Y dónde quiero llegar? Voy a dar una vuelta, ¿no? Una vez yo estaba, una vueltecita todavía, estaba una vez en Brasil, en Bucios, y estaba en un barco, y pasando ahí en un barco pequeñito, dando una vuelta, la persona que me estaba llevando en el barco enseñó un punto, dice, ve, acá es donde antes llegaban los esclavos. Y este es el punto donde llegaban los esclavos. Brasil fue uno de los últimos países a abolir la esclavitud. Y el peor es que cuando prohibió la esclavitud, continuó existiendo de modo legal por muchísimo tiempo. Y hasta hoy en Brasil vivimos los resultados de eso en forma muy pesada. De cualquier manera, decían, ve, este es el sitio donde traían los esclavos en modo ilegal porque estaba bastante escondido, los barcos no se veían, y eso, el otro, y así por delante. Cuando me estaban explicando eso, me vino un pensamiento que fue, wow, yo estoy seguro que si yo pudiera volver en el tiempo y fuera ahí ver las personas que tenían esclavos y que vivían en medio de eso y que compraban esclavos, y así por dentro, muchísimas personas eran mucha buena gente. No eran personas malas. Pero existía una normalización de la violencia. Y lo que pasaba, lo que permitía en alguna manera justificar moralmente ciertos niveles de violencia, que son inferiores. Como pasa hoy en día, ¿no? Si una persona que es un europeo se muere en un barco, en un sitio otro, el valor de la vida no es el mismo. O el mismo. El valor que se da en la sociedad para la vida de un español, o un italiano, o un americano, o la vida de una persona que viene ahí de Sudán, intentando hacerse subir, ¿el valor que se da es el mismo o es distinto? El valor que se da es distinto. En alguna manera, lo que permite moralmente, es una locura, pero lo que permite moralmente aceptar la violencia en relación a otros es un sentimiento de superioridad. ¿Okay? Y un autor que me gusta mucho, que se llama Harari, Yuval Harari, en un libro suyo que se llama Homos Deus, en un momento estaba explicando la historia de la humanidad y ciertas cosas, y explico una cosa que a mí me encantó. Él dijo que estaba haciendo una distinción entre los humanistas y animalistas. Animalistas. No los animalistas entendidos como los modernos animalistas para la protección de los animales, no eso. Son dos visiones de mundo distintas. La animista, yo creo. La visión de mundo animista es donde el ser humano es un animal como todos los otros. Y cuando vamos todavía, tal vez en Amazonia o en pocos pueblos que existen, los aborígenes y otros que son animistas de verdad, es la visión donde el ser humano no es superior a otras formas de vida, somos todos igual. Y encontramos la forma para intentar interaccionar y vivir juntos. Y esto fue la visión de mundo por muchísimo tiempo.
¿Cuándo fue que empezó la visión humanista donde el ser humano es el centro del universo y donde toda la existencia, o sea, los animales, la naturaleza, y todo existe en función de las necesidades, de los deseos del ser humano? Esto es el paradigma en el cual vivimos, ¿no? Todo se justifica y todo gana significado en función al ser humano. Vivimos en ese contexto. Y según este historiador, él dijo que esto empezó, este cambio de paradigma empezó con la agricultura. Porque lo que pasó fue que cuando empezó el periodo de agricultura, más o menos hace unos 10.000 años, un poco más que eso, empezaron el grupo de agricultura, empezaron a hacer dos cosas que antes no hacían, que era de cultivar la tierra, tener los animales para el cultivo de la tierra, y también fue la primera vez que empezaron a crecer animales para comer. Antes de eso lo que se hacía es que se cazaba. Pero si nosotros vamos a ver, las culturas animistas tienen un respeto enorme por el animal que caza. Cuando se va a cazar tiene un acto de respeto, tiene una cosa tiene un respeto a los animales, no se come, no se mata más de lo que se necesita para comer, tiene ahí una cosa hasta de respeto de varios niveles. Cuando vamos a las culturas antiguas tiene un nivel de respeto muy grande a eso. Y lo que pasó fue que cuando se empezó a utilizar los animales como un recurso, sea para plantar que para comer y eso el otro, fue el mismo periodo que empezaron a nacer las visiones de mundo monoteístas, donde se empezaron a poner el ser humano en el centro del universo. Y una cosa interesante, por ejemplo, existe un pueblo, no me acuerdo dónde, en el libro lo decía con todos los detalles, que es un pueblo todavía con la visión de mundo animista, donde los animales de todos son iguales, y donde tiene una palabra para decir el ser vivo, que refieren a los seres humanos, a un perro, a cualquier otro animal, que quiere decir que somos en el mismo nivel. Quiere decir los seres que tienen un alma, que tienen una su entidad, que son en la misma cosa. Y lo han visto que estos pueblos, algunos de esos han empezado a tener ciertos animales que estaban ahí como las gallinas, los cerdos, animales que los criaban para matar. Y en poco tiempo empezaron a quitar estos animales de la categoría. No son más iguales a los otros. No tienen alma. No son más. Empezaron a utilizar la terminología como cosas y no como seres. ¿Okay? Y lo que pasa es que cuando nosotros tenemos delante de un ser que nos vemos de igual para igual, los reconocemos en el otro. Si yo me reconozco en ti, yo tengo mucha dificultad de ver tu sufrimiento y de aceptar que tú sufras, porque yo me reconozco en ti. Si yo no me reconozco en ti, que tú eres algo totalmente distinto, desconectado, que no tiene nada que ver conmigo, si tú sufres, a mí poco me importa al final. ¿Se entiende esta dinámica? ¿No? Y lo que fue pasando es que se fue creando en alguna manera unas ciertas, como si fueran protecciones psicológicas para justificar ciertos comportamientos. ¿Sí? Y todo esto para llegar, que uno de los puntos hoy en día que a mí me preocupa bastante, es que la sociedad en la cual nosotros vivimos, tenemos un nivel de violencia extremadamente elevado a los animales. Basta pensar que cuando pensamos en los animales, ¿no? ¿Qué nos viene en mente? La jirafa, el rinoceronte, el elefante, los perros, etc. Pero más del 90% de los animales que están en el mundo son cerdos, vacas, pollos y así por delante, que están viviendo en un estado de infernal, esclavitud
como campo de concentración, ¿no? Que se justifica a través del qué? De un nivel de superioridad. Porque en cuanto existen en función del ser humano, está justificado. En cuanto existe en función de un grupo, está justificado, y así por delante, ¿no? Y eso es algo que yo creo que en un nivel más energético, kármico y así por delante, nosotros en un nivel más colectivo estamos actuando con un nivel de violencia de verdad muy elevado. Y gradualmente existen países, creo que ahora la España también entró, que están legalmente, formalmente reconociendo que los animales son seres sencientes, ¿no? Y el primer país que hizo eso fue la Nueva Zelanda. Y quiere decir que los animales tienen derechos emocionales, psicológicos. Y no solamente el derecho del punto de vista de tener que darle la comida y protegerle de la enfermedad. Tienen derechos también a nivel psicológico, ¿no? Emocional. Y en Nueva Zelanda esto al principio fue un poco así, porque imagina que tiene ahí mucho más ovejas que personas. Y debes respetar esto, quiere decir un cambio de expresión. Pero lo que yo quiero decir es que en el comportamiento de cada uno de nosotros, una de las preguntas que yo personalmente me pongo es que si yo veo algo que no estoy de acuerdo, especialmente algo que está bastante mal, si yo puedo evitar de hacer parte, y si quiero o no quiero hacer parte. Y esto es algo que uno tiene muy seriamente que pensar. Y aquí no entramos en la cuestión de comer carne o de no comer carne. Va mucho más allá de eso. En la cuestión de hacer parte o no hacer parte de actos de profunda violencia. Y la manera en la cual yo puedo elegir de cómo, dónde, así por delante. Porque una cosa son, ¿no?, la carne que viene en un contexto, digamos así, como se hacía hace mucho tiempo, donde el animal vive con una cierta dignidad. El problema hoy en día no es cómo se mata, cómo se tiene vivo los animales. Y claro que tenemos una despersonalización porque nosotros no vemos, no entramos en contacto con lo que está por detrás. Yo la primera vez que tuve algo así fue cuando era bastante niño. Estábamos en un acampamento, un campo estivo, Campamento de verano. acampamento de verano, que fuimos a caminar, y en el camino, era una finca muy grande ahí en Brasil, que mi bisabuelo había creado. Y fuimos ahí caminando, todo, a un sitio súper lindo. Y en el camino, parte de la finca, estaba el sitio donde mataban las vacas, después para comer. Y cuando pasamos habían acabado de terminar de matar. Estaba ahí, se veía la parte del cuerpo y todo, ¿no? Y cuando volvemos tenía lasaña de carne para todos. 3 días después volvemos. Y mitad de los niños no han comido. Porque uno se quedó ahí con algo que no era más algo despersonalizado. Y así que lo que yo quiero decir es que construir la paz necesita esfuerzo y necesita actitudes coherentes de parte de cada uno de nosotros. Eso es algo que se hace gradualmente y no tenemos que estar apuntando el dedo a lo que el otro hace, lo que el otro no hace. Tenemos que ver nosotros mismos cuál es la mejor manera que podemos vivir. Bien, con alegría, con placer, todo, pero con la capacidad de elección. Y una de las principales capacidades de elección que tenemos son nuestras interacciones. Y cuando compramos algo, estamos interactuando.
yo quiero hacer parte de eso o no quiero hacer parte de eso. Y esto para mí es un punto que es bastante importante, ¿no? Porque cuando hablamos de la paz, existe a nuestro nivel individual, nuestro comportamiento con las otras personas, existe a nivel de nuestra relación en el trabajo y así por delante, existe la parte más espiritual de la paz interior, a través que sea la meditación y así por delante. Y existe también el construir la paz en nuestras acciones de todos los días, ¿no? Las elecciones que hacemos a cada momento. Y alguien me podría decir, sí, pero es difícil. Estoy de acuerdo. Yo no creo que uno necesariamente tenga que ir a un extremo. Pero existen muchas pequeñas cosas que se pueden hacer que hacen bastante la diferencia. Y en eso lo que yo creo que es importante, tener cada uno, mirar dentro de la vida que hace, cuáles son las pequeñas cosas que yo puedo hacer para que yo haga cada vez más parte de una interdependencia positiva y cada vez menos parte de una interdependencia negativa. Eso yo creo que sea bastante importante. ¿Okay? Yo no quiero, ¿no? Por ejemplo, yo tuve un periodo que tenía casi vergüenza de decir que no como carne. ¿Por qué? Porque yo veía acerca de mí una actitud extremadamente agresiva de la parte de mucha gente que no come carne. Una actitud de agresividad, de superioridad, poniéndose así contra quien por su vez come la carne, ¿no? Y a mí me pasó varias veces de decir, no, yo no como carne, pero no tengo nada contra quien la come. Yo tengo algo contra comer la carne, no contra quien come la carne, ¿no? Si tú quieres comer carne, es una elección tuya, es tu propia elección de lo que quieres hacer parte, ¿no? Y cuando alguien me dice, sí, pero por ejemplo mi médico, que yo tengo un problema de digestión, entonces tú tendrías que comer carne. Y yo sí, para mi salud haría bien, no consigo, esto es otra cosa, pero para mi salud yo creo que haría bien. Pero mi pregunta es muy bien, pero hacer parte de una interdependencia negativa de este tipo, ¿me hace bien o me hace mal? Tiene una parte de eso que también me va a hacer daño. Y así que, ¿sabe? Muchas veces en la vida, en las cosas es que no es siempre blanco y negro, no es tan obvio así, ¿no? Y buscar formas para poder interactuar. Existen, por ejemplo, prácticas súper lindas en la tradición del budismo tibetano para poder comer la carne con una actitud particular y crear un vínculo con el ser que murió, ¿no? Una vez, por ejemplo, yo estaba conduciendo ahí en Albañano y una ardilla pasó delante y la maté. Y la primera reacción es, qué pena, no, que la última cosa que quería hacer era matar a algún ser. Yo cuando estaba aquí, entró así delante, y no pude hacer nada distinto, que la maté. Pero luego, el primer instante luego que la maté, yo me conecté por un segundo con la ardilla, hice una oración, dediqué unos méritos para ella, creé una conexión con este ser, ¿no? Y luego me viene una gran alegría. Porque lo que pasa es que si no hubiera sido por esta conexión, yo nunca habría creado una conexión y una interacción con este ser. Y probablemente, creando una dedicación con este ser, esto va a traer sus resultados, ¿no? Un poco como la historia de Marpa con su vecina, que Marpa, el grande maestro de Tíbet, ¿no? Maestro de Milarepa, él tenía una vecina que lo ignoraba totalmente. Totalmente lo ignoraba.
No tenía ni atracción ni aversión de él. Simplemente era como si él no existiera. Y él intentó varias veces crear una conexión buena con la vecina, porque como un bodhisattva, él quería crear la conexión con el Dharma para ayudar a las personas, ¿no? Y él intentó de varias maneras, le mandó regalos, hizo varias cosas, fue súper gentil. Ella mantenía una total indiferencia. Y ahí, un día, lo que hizo fue que cuando estaba la plantación, estaba terminado, antes de recoger los granos, él fue ahí con el caballo y destruyó todo. Le destruyó toda la plantación de la vecina para que ella se enfadase con él. Porque cuando una persona se enfada con otra, se crea conexión. Y lo que pasó es que mismo así esta mujer no sintió nada y lo ignoró todavía. Y esto es un ejemplo que se dice que cuando uno no tiene el karma para crear una conexión con el otro, pase lo que pase, eso no acabe. Y este es un ejemplo que se dice también que cuando uno siente aversión, y eso crea una conexión. Yo una vez encontré a una persona que estaba en una situación bastante mala, donde alguien le había hecho mucho daño, y le habían amenazado en formas muy feas y así por delante. Y esta persona estaba lista para querer hacer daño. Encontró a la persona que le estaba haciendo amenazas muy serias y estaba listo para hacerle daño bastante serio, ¿no? Había encontrado ahí unos ex servicios secretos que tenían disponibilidad delante de un cierto pago de hacer cosas feas y así por delante, y estaba listo para... Él, no sé, hizo como una confesión ahí a mí, diciendo, mira que voy a hacer eso. Me pasó eso. Y yo me puse ahí, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo puedo ayudarle? A asegurar que no haga eso. Y yo vi que decir en ese momento, mira que esto no está bien, es un comportamiento que no es moral, y eso y el otro, no voy a servir a nada. Y ahí que me vino la llave y dije, mira, pero tú sabes una cosa, que lo que tú quieres con esta persona que te está haciendo todo eso, ¿tú quieres mantener un contacto o quieres crear distancia? Porque acuérdate, cuanto más tú tengas odio y cuanto más tú interacciones con esta persona, más fuerte se va a poner la conexión entre vosotros. Aquí se dice que si tú no quieres tener nada que ver con esta persona en el futuro, la tienes que ignorar. Porque si tú haces algo así a una persona, tú vas a crear una conexión muy fuerte de vida en vida con esa persona. Eso fue lo que lo convenció de no hacer nada. Y por eso que esa historia nos lleva también a ese hecho, que cuando existe una conexión, eso se lleva en el tiempo, ¿no? Por eso que, por ejemplo, ¿no? Existen prácticas que cuando una persona, cuando comemos, que la realidad, que este otro aspecto, la muerte hace parte de la vida y está por todas las partes, ¿no? Cuando comemos arroz, ¿cuántos seres han tenido que morir para que podamos tener un plato de arroz? Un montón. Normalmente en las plantaciones de arroz, cuando se llena de agua, la cantidad de insectos que se mueren es enorme. O por ejemplo, cuando no se dice, el algodón mejor que la seda, porque para hacer la seda se tienen que matar un montón de seres, ¿no? Pero para hacer el algodón, normalmente es uno de los tipos de cultivos que más se matan insectos. Por la cantidad, porque es un cultivo que tiene muchísimos insectos que los vienen a comer. Por lo menos en India es uno de los que más se matan varios tipos de insectos para hacer el algodón. Y así que uno se pregunta, ¿dónde mueren más seres? ¿En un metro cuadrado de seda o en un metro cuadrado de algodón? No lo sé. Y así por delante. Así que, por ejemplo, una de las cosas que se puede hacer en eso es que
Yo estoy diciendo esto para decir que las cosas muchas veces son más complejas de lo que parecen. Y no existe una dirección que es tan, ¿cómo puede ser? Tan obvia. Y ahí entra mucho de la actitud con la cual tenemos que hacer. Por eso, por ejemplo, algunas prácticas enseñan que cuando comemos, y tiene seres que murieron en conexión con la comida que tenemos, ¿no? Que sea porque estamos comiendo carne, que sea porque fueron insectos que murieron durante la producción del alimento, que sea las personas que han trabajado para que este alimento esté ahí, así por delante. Uno, cuando está comiendo, dedica fuerza yo a través de este alimento, ¿sí? Nutrir mi cuerpo. Que pueda con la fuerza que yo voy a obtener a través de este alimento, yo pueda actuar en coherencia con el Dharma, pueda yo acumular méritos, pueda yo hacer el bien para este mundo. Y la energía positiva que yo voy a desarrollar, a alcanzar a través de lo que voy a hacer, yo lo dedico a los seres a través de los cuales yo pude tener esta comida. Que puede ser un ser que murió porque estamos comiendo alguna forma de carne, puede ser la vaca ahí que la pobre le están tirando de las tetas toda la vida para que nosotros podamos tener leche. Yo hace poco estaba mirando que yo estoy a casa en Albañano con mi perrita que acaba de tener cachorritos y la pobre tenía ahí las tetas fatal. Y ahí imaginé una vaca, la pobre toda la vida. La ponen ahí que tiene que estar medio embarazada toda la vida ahí con el leche. No sé, no creo que eso sea placentero, ¿no? Y viene ahí una cosa que tenemos, ¿no? O sea, no que yo que sé, las gallinas que las hacen dormir y despertar 5 veces en un día para que ponga 5 huevos. Que las gallinas son un poco tontas y lo que pasa es que si uno pone todo oscuro, piensan que anoche se ponen a dormir. Ya ha pasado un cierto tiempo y hacen la luz, piensan que día, y a cada día ponen un huevo, así que ponen un esfuerzo enorme y hacen 5 huevos en un día. Claramente van a tener una vida mucho más corta y mucho peor. Y la calidad del huevo es mucho peor también. Pero claramente 5 huevos, diferencia de 5 veces más que uno, ¿no? Así por decir que existen muchas cosas que por detrás tienen mucho, ¿no? Y importante en alguna manera para nosotros dedicar y al mismo tiempo mirar y decir, mira, yo tengo una vida en la cual para que yo pueda vivir, que para que yo pueda sobrevivir y tener mi vida, está conectado con muchos otros seres. Nadie de nosotros es independiente del resto. Y ya que muchos seres están ahí conectados y al mismo tiempo dando su vida para mí, lo que yo puedo hacer es tener una vida coherente, tener una vida virtuosa y dedicar mi energía a estos seres también. Que sean los animales, que sean los insectos, que sea que uno coma carne o que no coma carne. Y claramente, y delante de eso, también intentar en el mejor de la propia capacidad, más que intentar actuar en el mejor de la propia capacidad, para tener, ¿no?, una interacción coherente delante de lo que uno cree, delante de lo que uno quiere. ¿Y qué hacemos con las cucarachas? Es que en mi trabajo, yo trabajo en un sitio de una habitación cerrada, llena de cucarachas. Entonces, claro, yo ya las estoy matando, yo empiezo a hacer mantras, un maricón me pongo y las mato con la fregona. Pero luego me siento mal porque digo, me van a seguir apareciendo más. Pero ¿qué hago? Porque es que hay muchas. Donde yo vivía en India, tiene una cantidad, mi casa tiene una cantidad enorme de cucarachas. Una vez, hasta una me despertó mordiéndome la cara. ¡Ay! Y tenía las pequeñitas también. Chiripa. Que en la nevera estaba llena. Ay, Dios. Una vez tuvo un amigo de Rinpoche, un discípulo de Rinpoche, que es un actor de tele famoso italiano,
Marco Columbo. Y él vino ahí, y era un periodo que él también era bastante famoso, ¿sí? Y él vino ahí con bastantes personas súper gentil, eso. Y habían preparado la comida, pero estaba bastante tarde ya. Él llegó tarde para la comida, así que tuvieron que calentar. Solo que se había ido la electricidad, como pasaba todos los días, unas 5 o 6 horas al día no teníamos luz. Así que nada, encendieron 2 velas y lo pusieron a calentar la comida, le sirvieron muy bien. Y él, muchas gracias. Cuando hizo así, hizo la primera comida, ay, qué bueno, con segunda dentro de una cuchara enorme dentro. Y ahí él, súper gentil, él de trabajo así, el cómico también, ¿no? Y llegó y preguntó al que estaba haciendo, disculpa, esto hace parte de la comida para comer, no es para comer, ¿no? Y ahí lo quitaron el plato, luego ya lo hicieron otro y otra vez tenía otra vez. Y lo quitaron la segunda vez y después, nada, eso es solo para una historia y medio. Pero, ¿qué hacer? Primera cosa, el ideal es entender las cucarachas. ¿Qué quiero decir con eso? Existen cosas por las cuales ellas tienen atracción y cosas por las cuales ellas tienen aversión. ¿Okay? Por ejemplo, existen ciertos insectos que no les gusta la luz. La cosa más fácil es poner luz, porque así no va más a venir. ¿Okay? Y en este caso, lo que es importante es que necesita tener un cierto nivel de limpieza, se necesita tener que las cosas estén encerradas y todo lo demás. Por eso existe una fase de quitar las cucarachas. Yo una vez en India hice una limpieza general donde estaba la despensa. ¿Despensa? Sí. Yo creo que quité unas 2000 cucarachas. Así, llevando para afuera. El pequeñito, el grande, de todo. Pero la máquina. No, lo que quiero decir es que, Perdón, pero llevando para afuera. no, llevando para afuera, la pongo en otro sitio y hay que ir, ¿eh? Claro, está el vecino me dice, oye. No, se lleva para un sitio donde claramente no voy a poner dentro de la casa del vecino, ¿no? No, ya. Voy a buscar un sitio. Yo me acuerdo la Malawa, en Milán, en la casa tuvo un periodo que tenían pequeñas ratas. Y ahí se ha puesto la trampa como la de Tom y Jerry, ¿no? Ahí con el quesito, y la Malawa por la mañana ponía la caja con... Eran pequeños, ¿no? Eran muy grandes. Lo ponía sobre la mesa en cuanto hacía el desayuno, y se ponía a hacer la bulla para la ratita, y después la llevaba al parque, lejos. Que se vea cercano, vuelve, ¿no? La llevaba al parque lejos y la soltaba, le soltaba, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, ¿qué hacer? Una cosa es intentar, ok, en primer momento se quita, si se encuentra una modalidad para poder, se hace, lo ideal es hacer una acción conjunta, una vez fuerte, quitar el más posible, se intenta coger, llevar en un parque, en algún sitio, quitarlas, poner en algún sitio, si es posible. Pero principalmente, crear las condiciones para que posiblemente no vuelvan mucho. Esto es la mejor cosa, ¿no? Porque si no, es un continuamente... Yo trabajo con la basura, entonces claro, es con su casa. Esto que es la casa de ellas también, ¿no? Claro. Así que delante de eso se tiene que, en parte, existe una cosa que aprender a convivir, ¿no? Esto, que al final, yo no sé por qué me da tanto asco así las cucarachas, Así mucho. cuando en realidad da mucho asco, pero yo no entiendo muy bien lo que nos hacen, lo que no nos hacen, no sé, que no hacen nada en realidad, ¿no? Pero da asco, eso es otra cuestión, ¿no? Pero por ejemplo, una historia conectada con esto. Una vez en casa en Brasil, con mi madre creo, no me acuerdo, fue mi madre, padre, alguien ahí en la familia, uno de los dos, ahora no me acuerdo, creo que eso fue mi madre, y tenían problema con los insectos que comen la madera, ¿no? Termitas. Termitas.
infinitas que Orillas. si tú tienes Sí, una casa pero y se ponen a comer la madera, es un poco más complicada la cosa, ¿no? Sí. Porque o regala la casa a ellos, que te vas, o encuentra una manera para que se vayan, ¿no? Y mi madre a este punto llamó a la empresa para venir a quitarle, para matar eso. Y ella cuando estaba ahí, estaba hablando vino el señor, porque ya soy el hombre que hacía el trabajo. Ella dijo, mira, yo te quiero pedir una cosa, puede parecer muy rara para ti, pero tengo 2 pílulas sagradas, puede poner dentro del veneno. ¿No? Escogió las pílulas de Rinpoche y dijo, tú puedes por favor, en cuanto esté echando eso, imaginar que como algo bueno, que esos seres puedan tener una buena continuidad, una buena reencarnación, intentar hacerlo como si fuera algo de amor para estos seres que lo está haciendo eso. Y al final el Señor vino a agradecerlo un montón, porque dijo, ay, yo siempre me siento tan mal con mi trabajo. Y la verdad es que ahora, en alguna manera, puede encontrar una forma para transformar eso, ¿no? En este caso lo que se hace, se crea en alguna manera una interdependencia, que se crea una conexión con esos seres también, ¿no? Una vez en América pasó que habían acabado de terminar de construir un templo enorme de madera y vinieron esos extraterrestres también. Y ahí lo que hacen es que hacen como si fuera ponen una cosa de plástico en vuelta de toda la casa y llenan todo de veneno, ¿no? Y ahí llamaron todos los monjes de todas las tradiciones para hacer puya, no sé por cuántos días, en cuanto hacían eso, ¿no? Son situaciones que te tienen que encontrar la solución de maneras distintas, pero si son situaciones donde no puede evitar del todo bien, si no puede evitar del todo, intente convivir en la mejor manera posible. Que la muerte hace parte de la vida y no existe nada donde la muerte no esté presente. Coge el coche, varios seres van a morir. Va ahí en el agua, en cualquier cosa, ¿no? La agricultura, un montón de seres que mueren en medio de eso. La muerte hace parte de la vida en varios sentidos. Y también esto no es el problema. El problema no es que seres mueran. El problema no es la muerte. El problema es el acto de falta de respeto por la vida del otro. El facto de vivir el otro ser como que existe a servicio de nosotros mismos y no saber valorar el otro ser. Este es uno de los problemas principales que existen. Toda la sociedad está inmersa en violencia, en cosas de convivencia, en todos los aspectos. Yo a veces también no es solo en lo que nosotros hacemos, sino en cómo aceptamos la violencia de otros. Cuando uno quiere paz, pues a veces puedes estar aceptando al típico abusador, ¿no? Que se impone porque tiene un carácter más fuerte, porque tiene la prepotencia de que se cree mejor o lo que sea, y uno lo ve y dice, bueno, te doy la razón o dejo esto, ¿no? Pero yo a veces reflexiono y en mi vida, por ejemplo, está mucho ese aprendizaje de saber poner los límites sanos y de aceptar a veces pues el decir no, así no. Pero veo que conforme van pasando los años tengo la sensación de que como ciudadanos nosotros también somos animales o de alguna manera hay una forma de objetivar a las personas como cosas o como animales dentro de una granja, ¿no? Entonces, de hecho, trato en las meditaciones de con los mantras que me ayuden, ¿no? Porque me entra mucha desesperación de cara al futuro por las nuevas generaciones y mucha rabia, perdona, que me estoy emocionando. Y me cuesta mucho llevar eso. Primera cosa,
existen 4 tipos de acciones. Son representadas también por los Jnani Budas. El Vairochana de color blanco representa la primer tipo de acción que uno tiene que poder, ¿cómo dice?, perfeccionar, ¿no?, realizar, que es la acción de pacificación. Quiere decir, existe un conflicto, existe una tensión, existe una violencia, y la primera energía es la de pacificación, o sea, con mi presencia, con mi palabra, yo consigo interactuar con el otro y calmar, y pacificar el conflicto. Imaginamos a alguien que está delante de nosotros con actitud de violencia. La primera cosa para hacer es intentar eliminar y superar el conflicto, la tensión, la violencia a través de la pacificación. Tiene veces que esto no es posible. La persona quien está en el otro lado no tiene la abertura, el espacio, el entendimiento, etcétera, para poder tener esta permeabilidad, para poder dejarse pacificar en eso. Cuando la pacificación no tiene fuerza bastante, se tiene que ir al segundo nivel, que es el de Ratnasambhava, amarillo, que es el poder de incremento, la acción de incrementar. Por ejemplo, tenemos un conflicto, yo intento decir no reacciona así, eso no está bien, y eso y lo otro, y no consigo. Ahí, el segundo nivel es que yo voy a poner energía en cultivar, en incrementar algo bueno que a ti te guste, para que tú te conectes y salga de la posición de la defensiva para conseguir pacificar. ¿Okay? Por ejemplo, tiene veces que está ahí, no consigue pacificar el conflicto directamente, ok, vamos a comer algo, te doy un regalo, te hago algo que te ven, ¿no?, una sonrisa, un cariño, un regalo, lo que sea, y esto ayuda a la persona, ok, calma, y después de eso se puede pacificar. ¿Okay? Y este es el segundo nivel, que es de incrementar algo positivo para poder pacificar. Tiene veces que eso tampoco funciona. Cuando esto no funciona, el tercer nivel de actuación es el nivel que representa por Buda Amitabha, color rojo, que es el nivel de seducción. Se utiliza la seducción, se utiliza el poder. Y acá la seducción se va en 2 direcciones principalmente. Tiene una tercera también, que si tú continúas haciendo eso, mira que te va a pasar el otro. Así que, en realidad, tú no estás listo para ser pacificado, no tienes espacio para poder incrementar algo bueno juntos, pero yo te voy a hacer una amenaza. Y la amenaza es, si tú haces eso, te va a pasar eso otro. La multa, lo que sea, en el sistema de la sociedad, se utilizan montones de poder, ¿no? Se va más rápido de la velocidad que se puede, te llega la multa, y eso y el otro, y así que uno va a tomar cuidado de no hacer eso porque tiene miedo del resultado que puede tener. Es una forma de seducir. La otra forma es, si tú haces eso, mira que te voy a dar el otro, tú vas a conseguir lograr algo bueno para ti. Así que te voy a dar un premio. Esta es la otra forma. El tercer tipo de seducción, más difícil, es a través de una causa moral. Te va a decir, mira que no es moralmente correcto hacer lo que estás haciendo. Es la parte más difícil eso. Pero nosotros seres humanos normalmente actuamos a través de esos 3 estímulos. Tiene hasta un documental que me encantó, que yo lo vi en inglés, que se llama Dishonesty, the Truth About Lies. Deshonestad, la verdad sobre las mentiras. Y es un documental de un estudioso de Israel, bastante interesante, sobre el comportamiento humano. Y ahí él explica también que nosotros hacemos nuestras elecciones muchas veces en la base de esos 3 estímulos principales. Y ahí entra este poder. Porque si yo estoy delante de ti y tú tienes un comportamiento que yo creo que no está por nada bien,
Yo intento pacificarlo y no consigo. Yo intento poner energía en algo positivo junto y veo que no tiene espacio. Ahí tengo que intentar influenciarte en otra manera. O intentarte influenciar para dejar de hacer lo que está haciendo, o dándote un premio, o haciéndote una amenaza de algo para que intentar ver si puede cambiar eso. Otra vez de un proceso moral. ¿Okay? Y esto, el poder de influencia, el poder de seducción. ¿No? Kurukule representa eso también. Y el cuarto poder, el cuarto tipo de acción representada por Buda Amoghasiddhi, se llama el poder irado o el poder de oposición. ¿Okay? Quiere decir, tú estás teniendo un acto de violencia, de conflicto, yo intento pacificar y no tengo espacio, intento incrementar algo bueno junto y veo que no funciona. Te voy a amenazar, te voy a decir que te voy a dar un premio, voy a intentar seducir de toda la manera y veo que no tiene espacio. Así, lo que yo tengo que hacer en este momento es generar una fuerza tan grande cuanto la tuya o mayor para poner en oposición a la fuerza negativa que tienes, la acción negativa que tú tienes. Es un poco como si me voy a un criminal, ¿no? De una ganga o una cosa mafiosa, así por delante, y yo voy a decir, por favor, deje de hacer eso, porque mira que no está muy bien, somos por la paz, y esto, yo digo, venga a comer en mi casa, vamos a hacer algo bien juntos, te intento ayudar y nada. Voy a intentar seducir y no funciona, pero si yo te enseño que yo soy más fuerte que ti, ahí te paro. Que están hablando el mismo lenguaje. Lo que pasa es que el problema es que la fuerza irada o la fuerza de oposición es la más difícil de poder utilizar de verdad, es la más difícil de tener control. Porque uno, para poder controlar la fuerza de oposición, tiene que tener total control de la fuerza de seducción, de incremento y de pacificación. Caso contrario, uno entra en la fuerza de oposición con rabia, con odio, con violencia, y al final la fuerza de oposición se transforma en una actitud en la cual es más o menos eso. Yo no estoy de acuerdo con tu comportamiento violento, pero yo justifico un comportamiento violento de mi parte para oponerme a tu comportamiento violento. Y ahí entramos en un ciclo vicioso terrible. La verdad que el poder de oposición, para poder ser verdadero, existe en la base de amor y compasión. Quiere decir, yo quiero tu felicidad, no quiero que tú sufras, de verdad tengo un sentimiento de afecto, pero yo veo que lo que tú estás corriendo en dirección del para caerte, para hacerte daño, y yo no consigo ayudarte, sino bloqueándote, no intenté de varias maneras, te veo que no puedo, ¿no? Así que existen situaciones, que yo estoy de acuerdo, en el cual es necesario poner límites, es necesario mantener con una cierta fuerza eso. Tomando cuidado siempre de mantener la motivación que tenemos. Esto es muy importante, ¿no? Ciertas veces, cuando, claro, una persona puede tener una actitud de violencia, una actitud de varios tipos, y uno, para no entrar en la violencia, termina por crear un contexto que permite cada vez más a esa persona de actuar en esta misma manera. Y así que muchas veces es ideal poder decir, no, eso no está bien. No sé, me acuerdo una cosa que mucho más pequeña. Una vez tenía una persona que mucha gente tenía dificultad de interactuar y trabajar con esa persona porque tenía un costumbre de ser bastante agresivo verbalmente. Y un día yo estaba ahí para hacer algo junto, repitió su actitud de costumbre. Yo de ahí me puse con una cierta dije, conmigo esto tú no haces. Si quieres hacer algo junto, yo soy respetuoso contigo, si tú quieres ser respetuoso conmigo, bien. Caso contrario, se acabó. Y nunca más lo hizo. Y hay veces que es necesario también poner límites. Yo creo que esto sí.
porque también tiene personas que no saben interactuar de maneras distintas, porque crecieron así por varias razones que son. Uno tiene que también intentar buscar formas distintas para poder acoger, pero hacerlo con una actitud de acoger al otro, no de oponerse, destruir el otro, ¿no? Y cuando hablamos en un sentido más amplio de la sociedad, lo que yo creo es que vivimos en una realidad interdependiente, donde es como la ley del caos. Son varias, si uno mira el todo no consigue entender, no existe una lógica clara, pero se va al específico, todo es funciona perfectamente. Y al mismo tiempo somos personas, somos seres que somos muy fácilmente influenciables. Y existe también una, no sé si esto de la teoría de los 101 monos. No sé si se conoce esta teoría. ¿No? No, los dálmatas, no, los monos. Comportamiento imitativo. La historia cuenta que en Japón, en los años 70, yo no sé exactamente cuánto sea de verdad, no sea de verdad eso, pero la historia me gusta bastante. Que en los años 70 estaban haciendo unos estudios en Japón, en una zona de varias islas, que tiene muchas islas. Eran estudios sobre el desarrollo, ¿no?, de los seres, siguiendo un poco la visión de Darwin. Y porque lo que pasaba es que ahí tenía muchas islas con monos que vivían y hacía mucho tiempo que estaban totalmente aislados, separados entre ellos, y así podían ver cómo reaccionaban, por qué en un contexto y en una isla que tenía ciertas plantas, cómo habían desarrollado, y en otra que no tenían, cómo había. Estaban estudiando eso, ¿no? Y una de las cosas que hacían fue empezar a coger patatas, ponerlas en el mar, que llegaban ahí en la playa, y ver cuál era el proceso de aprendizaje de los monos que podían comer las patatas, que nunca había visto patata antes, etc. Y pasó un tiempo que ponían las patatas ahí y los monos las comían, mira, no daban importancia, no las comían. Hasta que un día un mono, que era una hembra, y ahí la historia el nombre de la hembra, todo, cogía una patata e intentaba comer antes, pero estaba lleno de arena y no lo comían, hasta que un día una cogió, que fue, puso en el agua, lavó la patata y comió y hizo que estaba buena. Y ahí gradualmente los otros monos cercanos empezaron a hacer la misma cosa. Y la cosa más increíble que dicen es que cuando una cierta cantidad de monos en esta isla estaba comiendo las patatas de esa manera, en las otras islas cercanas empezaron a hacer el mismo. Claramente alguien hizo un post en Facebook y los otros lo vieron y lo imitaron, ¿no? Lo que pasa es que tenemos niveles de comunicación, ¿no? Rupert Sheldrake, este cientista, habla de lo que se llama campo morfogenético, el nombre que dio a eso, donde nosotros nos comunicamos en niveles que van mucho más allá de la comunicación verbal. Un estudio que cuentan, que se hizo, siempre por vuelta de esto en los años 80, se dicen que han cogido una imagen son esos dibujos en el cual dentro de una imagen están varias otras caras y uno tiene que mirar con mucha atención para conseguir identificar dentro de una imagen las otras imágenes que están dentro, ¿no? Y han cogido un dibujo así y estaban en Australia preguntando a las personas por la calle: identifíqueme cuántas caras consiguen encontrar acá dentro. Y tenían tipo 15 segundos cada persona. Y las personas miraban ahí, ¿no?, y decían las que conseguían ver, ¿no? Y el número de caras que la gente reconocía era prácticamente muy parecido, ¿no? En cuanto estaban haciendo eso en Australia, en Inglaterra, en una zona específica, esto era antes del internet, ¿no?, han hecho enseñar en la red
local de televisión para unos tantos millones de personas este dibujo y explicando dónde estaban las caras escondidas. Algo como 5 minutos después que han enseñado esto en la tele en Inglaterra, donde unos tantos millones de personas han visto la imagen y han enterrado dónde estaban las caras ahí dentro. Y continuaban haciendo las preguntas en Australia. Las próximas personas después de esto conseguían ver mucho más caras que antes. Las personas conseguían identificar mucho más que antes. Y la explicación que se da de eso es que existe un nivel de conocimiento, de entendimiento, de visión de mundo que se comparte, y cuanto más personas vean algo en una cierta manera, más fácil va a ser para las otras ver en la misma manera. Y eso lo vemos hoy en día con lo que se llama la viralización de ciertas informaciones y así por delante. Esto es algo maravilloso por un lado y muy preocupante por otro. ¿No? Pero lo que pasa es que yo no creo que exista una visión de control consciente de direccionar el mundo en un modo, ¿no? Que yo creo que existe un número enorme de seres egoístas, cada uno ahí intentando hacer el mejor para sí mismo, y si yo puedo utilizar tú para mi felicidad, lo voy a hacer. Y esto es lo que pasa cada vez más, pasa continuamente en maneras distintas. Pero yo no creo que existe, para decir así, una teoría de conspiración de alguien que tiene la intención específica de lo que existe un conjunto. Por ejemplo, instrumentos muy potentes que tenemos hoy en día, que el instrumento por sí mismo no tiene nada de mal. El problema es que a la base está el egoísmo del ser humano, cómo lo utiliza. Así que, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? Al mismo tiempo que esto puede ir en una dirección mala, puede ir en una dirección buena también. Así que si yo empiezo a actuar en una cierta manera, a ver las cosas de una cierta manera, a relacionarme con los otros de una cierta manera, por el más que pueda parecer que no hay nadie, que esto es muy poco, esto tiene un poder de influencia mucho mayor de lo que nosotros conseguimos ver. Y esto se ve por ejemplo, ¿no? En pocos años de repente se ve que por cualquier sitio que vaya te puede comer comida vegana, para hacer un ejemplo cualquiera, cosa que yo no como carne hace mucho tiempo. Mi padre no come carne antes que yo hubiera nacido, por eso hace más de 50 años que mi padre no come carne, y antes ir a cualquier sitio era imposible encontrar algo, ¿no? Hoy en día es ya mucho. Tuvo un momento que hizo boom. De cómo se tiene un nivel que arriba de eso se va más rápido la cosa, ¿no? Y así que cuanto más personas piensan en una cierta manera, más personas van a venir a pensar en esta misma manera, ¿no? Y por eso que es importante tener un objetivo alto y una expectativa baja y un esfuerzo constante, y conectarse con las cosas buenas. Esto es importante porque de cosas buenas existen un montón y tenemos que conectarnos con las cosas buenas y poner energía en eso. Y porque lo que pasa también en otro aspecto, existe el efecto placebo, ¿no? El efecto placebo quiere decir, yo estoy convencido que esta agua me va a curar de algo, me va a hacer bien, que tiene un efecto que me hace bien. ¿Okay? Hace unos años los médicos tenían píldoras placebo. Sí, todavía. ¿No? Porque lo que pasa, no digo ni para las investigaciones, lo utilizaban porque tenían ahí pacientes que tienen su nivel ahí de preocupación, la palabra ahora. Obsesión. No cree cuando está enfermo. Hipocondríacos. Hipocondríacos y así por delante, ¿no? Y hay un conocido de una amiga que era tan hipocondríaco que cada vez que escuchaba hablar de una enfermedad, llamaba al médico diciendo que tenía los síntomas, ¿no?
Hasta que un día llamó al médico y el médico dijo, mira, esto es una enfermedad de perros. No va a pasar a ti porque el periódico habían hablado de una enfermedad, él ya estaba pensando que la tenía, ¿no? Y lo que pasa es que muchas veces los médicos pueden dar una píldora placebo para ayudar a la persona delante de ciertas cosas. Y lo que pasa es que funciona muy bien. Pero al mismo tiempo que existe el efecto placebo, existe el efecto nocivo. El efecto nocivo es el contrario del efecto placebo. Así como yo creo que esto me hace bien, que lo tomo, y me hace bien, si yo estoy convencido que me hace mal y lo tomo, me hace mal. Y esto es uno de los problemas que tenemos con muchas de las visiones de vida saludable de hoy en día. Porque muchas de las visiones de tener una vida saludable no es tanto en hacer cosas que nos hacen bien, es de evitar cosas que nos hacen mal. Basta ver hoy en día un producto saludable, no es un producto que está escrito, contiene eso, sin, ¿no? Y ahí tiene una parte de miedo, tiene una parte de convencimiento que eso nos hace mal, que eso nos hace daño, y efecto nocivo existe también. Y no está solo relacionado a la comida, está relacionado a toda la sociedad. Así que tenemos que al mismo tiempo tomar cuidado para no entrar a dar mucho peso e importancia para los problemas de las cosas pesadas, de las cosas malas que pueden existir en nuestra sociedad, si no empezamos a vivir dentro de eso cada vez más. Esto se transforma en nuestro universo y esto tiene un efecto nocivo también. Así que poner energía en las cosas buenas que existen, cultivar la paz en nuestro día a día, en nuestro comportamiento, ¿sabe? Y yo no me preocupo muchísimo por el futuro. Yo estoy convencido que vivimos en una realidad cíclica. Y la historia se repite continuamente. Y así que estamos en un momento donde sí tenemos una sociedad, no en todo el mundo, una parte del mundo pequeña, pero que donde vivimos nosotros, donde existe una generación donde tenemos mucha riqueza. Eso nunca pasamos por problemas graves de verdad, y ahí tenemos problemas superficiales, y eso va a tener un momento en el cual esto va a terminar. Vamos a pasar por dificultades mayores, y va a tener un momento de querer levantar otra vez, tener más conciencia, pero la realidad es cíclica. Eso estoy convencido. Y así que tiene momentos más fáciles, momentos peores. Y claramente, pero alguien puede decir, sí, pero tiene cosas que hacemos ahora que van a dejar marcas por mucho tiempo. Absolutamente, sí, eso también. Pero aprendemos con los errores. Los seres humanos también son, no tienen mucho esfuerzo cuando tenemos pereza. Y así que aprendemos y cambiamos la dirección cuando vemos que de verdad el precio ya no puede más, ¿no? Y en cualquier manera vamos a ir. La verdad es esa, si miramos el conjunto del todo, muy difícilmente uno va a ser optimista. Si miramos el individuo, es muy fácil ser optimista. Y el conjunto es hecho por individuos. Así que tenemos que cuidar en esa dirección. Okay. Yo retomando un poco a que sea ya breve el tema de los animales, que también me parece algo que también me da muchísima lástima. A una persona que no conozca el budismo, pues no se le puede decir el karma que puede tener por el hecho de participar en ese sufrimiento animal. Pero nosotros que sí conocemos el budismo, sí que estaría bien que conociéramos las consecuencias que nos puede traer el hecho de participar en ese sufrimiento animal, porque es muy fácil renacer en animal que en persona, yo creo, ¿no? Como posibilidades. Como posibilidades. Si mata un animal, bien sea una mosca, que hay que matar una mosca, que sea una cucaracha, que sea un conejo para comértelo, pues también tienes más posibilidades también, ¿no? Entonces esas consecuencias a nosotros sí las podemos saber. Y quizás nos ayuden, puesto que si somos egoístas por no mirar el sufrimiento del animal, aunque solamente sea por egoísmo de no sufrir, a lo mejor sí tomamos
ese camino. No, lo que pasa es que el karma es bastante complejo. Y desde mi entendimiento, la ley del karma no es hace eso, te pasa el otro. Es mucho más parecida con tener créditos y débitos. Cuanto más créditos tiene, más va a tener la posibilidad de conseguir lo que quiere cuando tenga la oportunidad. Cuanto más débitos tienes, más posibilidad va a tener de tener que pagar los débitos cuando las condiciones se manifiesten. No necesariamente en la misma idéntica manera. ¿Okay? Tal vez yo conseguí los créditos haciendo una cosa, pero lo voy a recibir el resultado en otra manera. Yo creé débitos en una cierta manera, pero el resultado viene en otra. Pero una cosa está muy clara. Los créditos son créditos de felicidad, los débitos son débitos de sufrimiento. Y hacer parte de una realidad violenta, hacer parte de un acto de violencia, genera débitos, genera karma negativo. Uno entra a ser parte de algo que va a generar sufrimiento. Y esto es el punto central de la cosa, ¿no? Y es claro que eso no está nada bien. Y aquí, claro, la dificultad principal que yo veo cuando se habla de eso es que tenemos la tendencia de mirar a los otros y decir, pero mira que ahí come carne, mira que ahí hacen eso, y yo por qué no, y como esto, y eso, lo otro, ¿no? Como yo dije antes, existen ciertas actitudes que pueden transformar esta acción. ¿Okay? Me viene en mente una persona como Rinpoche, con su estado de cualquier ser que entrar en contacto con él, recibe un beneficio. Se crea un contacto con un ser espiritualmente más elevado, y este contacto va a traer beneficio a medio y largo plazo para este ser, ¿no? Así que en este sentido, la carne, para decir, okay, los seres que han muerto, que han creado esta conexión, yo creo que para este ser es un bien. Lo que es importante a nosotros de no estar ahí, apuntar el dedo y mirar lo que hace el otro, pero es mirar para nosotros mismos como es. Yo, por ejemplo, no me siento de ponerme a querer hacer parte de una interdependencia de esta, ¿no? Por otro lado, lo que pasa también es que sé por si acaso uno tiene que comer la carne, porque por cualquier razón que sea, uno siente que es importante hacerlo con respecto a la vida del otro ser. Por ejemplo, el problema es que gran parte de la violencia que existe hoy, por ejemplo, a los animales, no es por causa de la necesidad de los seres humanos de nutrimiento. Es por el egoísmo y el apego al gusto, a gustar eso, me gusta eso, no me gusta el otro. ¿O no? Sí. Y ahí, por ejemplo, existen personas, muchas personas pueden decir, yo necesito comer carne, por esa la otra razón, está bien. Pero haga en modo consciente, haga en modo donde intente dedicar al animal, intente comer lo que necesita, no lo que te gusta. Y esto hace ya una diferencia grande también, ¿no? La actitud con la cual nosotros nos ponemos, ¿no? Y la verdad es que cuando empezamos a intentar actuar en una manera que no tenga ningún tipo de interdependencia negativa, es prácticamente imposible. Ok, no voy a tener zapatos de cuello, me compro de plástico. ¿De dónde viene el plástico? ¿Cómo pasa? ¿Dónde va a terminar este plástico? ¿Qué reacciones, qué efecto eso tiene en relación a los otros? Estamos gordos. El paseo de esta mañana había muchas hormiguitas y muchos bichitos. Era inevitable. No, esto sí, pero el problema, repito, no es matar. El problema es la indiferencia al sufrimiento del otro ser. Ese es el asunto, la indiferencia. Y delante de eso, porque si yo estoy caminando y voy a pisar en un insecto, todo eso hace parte de la vida del insecto y la mía, y estamos ahí. Eso existe, por ejemplo, una religión que tiene el estado total de no querer
hacer daño a ningún ser, que son los jainistas. ¿Okay? Y ellos tienen dos aspectos fundamentales, que el no apego y la no violencia. Así que, por ejemplo, van desnudos y ponen una cosa delante de la boca para que no entren insectos, para no matar los insectos. Caminan con una palmera. Una cosa de Escobita, como una escobita para quitar delante los insectos. Pero ¿cuántas personas pueden vivir así? Pocas, ¿no? El punto para la vida de nosotros, siendo bastante práctico y real, no es la muerte, sino el tomar conciencia, ¿no? de la existencia del otro. Por ejemplo, yo veo casi imposible tomar actitudes, tener interacciones que sean 100% sin ningún tipo de interdependencia con la naturaleza o con otros seres que bien. Por eso, por ejemplo, cuando yo voy a consumir algo, si yo me compro un par de zapatos, para decir una cosa, lo compro delante de lo cual son mis necesidades y no continuamente comprar cosas porque económicamente lo puedo. Porque cuando compramos algo tiene dos aspectos, tiene un costo material económico y tiene un costo del impacto que eso va a tener en la naturaleza, en la sociedad, en el conjunto del todo, ¿no? Y esto es un precio que se tiene que pensar. Esto es algo que es importante para nosotros tener esta conciencia también. Uno de los puntos principales es consumir menos, no es tanto la cuestión de que cómo, pero también consumir menos. Esto es una cosa que va más allá de cuánto dinero tengo o no tengo. Esto son dos cosas distintas, ¿no? Pero la cuestión de no tenemos que entrar en un estado de culpabilidad y no hago eso, es la cuestión de principalmente conectarnos a cada vez más, intentar ser menos indiferente al sufrimiento del otro, a la existencia del otro, ¿no? Y actuar en forma consciente. Esto es importante. ¿Okay? Y porque la verdad es que estamos tan conectados todos que cualquier cosa que hagamos al final, no sé. El otro día, hace tiempo, yo leí una cosa que decía que mandar un email, ¿okay? La cantidad de energía. Mandar un email tiene la fuerza de poluir, contaminar, Sí. como hacer 200 metros en coche. Ah, sí. Un email solo. Un email. Es que hay mucho Gracias. desconocimiento también ahí. Porque lo que pasa es que hoy en día uno de los principales consumos de energía son para los data centers, Ya. que por detrás de un email está una realidad enorme de energía que tiene eso y lo otro, y tampoco pensamos en todo eso, ¿no? Y los WhatsApp también. Cualquier cosa. 65 metros para un 65 metros. O sea, que lo que deberíamos es decir lo La imprescindible. contaminación. No, lo que pasa es que Pero es un aprendizaje. pero Decir lo imprescindible, ¿no? Es un aprendizaje. no, y la cosa importante es esa, no podemos no interactuar con él. Claro. En cualquier interacción que vamos a tener aspectos buenos, aspectos malos y todo eso. Pero es como una danza, tengo que encontrar la mejor manera de poderlo hacer. Y actuar con conciencia, sin paranoia, pero con conciencia. Utilizar los recursos con respecto al recurso que tenemos. Esto que nosotros tenemos una tendencia reciente de utilizar los recursos como si fueran infinitos, ¿no? Y el mundo digital da la idea que es algo no existente, no material. Pero la verdad que no lo es, ¿no? Pero esta idea que los recursos son infinitos, y yo creo que es muy importante esto, un acto de respeto, utilizar las cosas con respeto, con conciencia. Esto es importante, ¿no?
al final este es uno de los puntos principales donde llegamos. No tenemos que ir con paranoia o con miedo o con un sentimiento de culpabilidad para cualquier cosa. Ya no puedo mandar un WhatsApp que si no me pongo mal, que daño estoy haciendo al mundo. No voy a más utilizar los emails, que en realidad estaría muy bien dejar todo eso y ponerse a vivir acá en Sevillón, ¿no? Por supuesto necesitamos de gente que quiera hacer eso, pero es importante, concluyendo, actuar con conciencia, ¿no? Cuando hablamos de vivir en paz y todo eso, para construir la paz, actuando con conciencia, con respeto, en nuestro día a día, con amor. Claro, y con conciencia de una misma, porque lo más fácil es ver lo que hacen los otros mal. Y ahí ya se pierde completamente. Conciencia de sí mismo. Conciencia de sí mismo. Este es el punto. Los No demás tenemos tienen que ir apuntar el dedo a haciendo nadie. su aprendizaje. Cada uno hace su camino, cada uno Claro. hace su aprendizaje. Esa es y la nosotros propia mente, ¿no? hacemos por nosotros toda nuestra parte. Que decía la Mayer, 5 puntos, era la conciencia, y yo me acordaba muy bien del tema de la conciencia, qué nos queremos llevar y qué no nos queremos llevar a la otra vida. Pero a mí se me han olvidado los otros dos. No apego a las cosas materiales No apego a las cosas materiales, y no apego al cuerpo y a la imagen. no apego al cuerpo y a la imagen. Estas 5, ¿no? No apego a las cosas materiales, utilizarlas como un medio y no como un fin. No apego al cuerpo y a la imagen, tener una identidad que pueda trascender este cuerpo y esta vida. La identidad que puede trascender Eh, puede tener la forma de una divinidad. No ¿No? en ese sentido. Quiere decir Cuando que- hacemos las quiere prácticas de decir tantra, que- no, esa es No, otra cosa. eso es otra cosa, eso es en otro nivel, ¿no? Esto es otra cosa. Trascender quiere decir que yo consigo imaginar a mí mismo Sin cuerpo. más allá de esta vida. Porque el día que yo voy a morir, este cuerpo no va a continuar, este nombre no va a continuar, yo no voy a ser más madre, hija o eso el otro, yo lo voy a hacer que continúa. Conseguirse identificar a sí mismo en lo que trasciende esta vida. Sin cuerpo. Sin cuerpo, que va tras el otro cuerpo en algún momento, pero poder ver a sí mismo más allá De lo que veo de ahora. lo del cuerpo, del nombre y todo eso, ¿no? Sí. Después tenemos reconocer lo que no queremos llevar y nos oponer a eso, gradualmente transformar. Reconocer lo que queremos llevar y nos familiarizar. Y el quinto es tener un deseo, una dirección que vaya más allá de esta vida, lo que deseo para la próxima vida, lo que deseo después de mi muerte. Eso es. Tener esta dirección. Ok. Muchas gracias. Nada, lo que yo he experimentado es como alguna persona, bueno, a mí me conocía a alguien que vino de fuera, iba a venir a mi casa, por teléfono todo era muy... Pero cuando llegó era algo totalmente distinto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que mi idea era irme, salir corriendo porque no podía soportar. Pero después, ¿qué pasó? Empecé a buscar, porque creo que en cada ser humano hay un sufrimiento detrás. Entonces empecé a hablar con él y me dijo que su hijo había muerto. Y ese sufrimiento de él es lo que me hizo a mí aquí cambiar y ser más fácil la relación y una sensación de cariño, de amor. Y eso es lo que él hace mucho más fácil con personas que a lo mejor para mí que no conectamos o que no nos caen bien o que buscar eso detrás que a mí hace que el corazón. Claramente, cuando nosotros encontramos la empatía, que viene del ver que somos iguales, que partimos del mismo sitio, cuando nosotros nos reconocimos en el otro, nos ayuda para ver el otro. Exactamente. Yo creo que me reconozco en vosotros que tendrán hambre también. Así que Kutsera penchen, kratine chochurge pada,
Losantem per remessa sungi, Rovemus et tatune yurci. Kyewa kunto yanda lamadan, Rame cheki pela longchechi, Sadan lamge yunde rabzone, Dorje change koban yurtoshos, Nimo dele tsendele, Nime kuyandele shi, Nisfen tatu delekpe, Kucho sunki chinjilo, Kucho sunki modruso, Kucho sunki rashisho. Al amanecer, Al anochecer, por por la noche o durante el día, puedan las tres joyas concedernos sus bendiciones, puedan ayudarnos a obtener todas las realizaciones y convencer de nuestras vidas en muchos siglos. Buen apetito.